En esos años, ya finalizando mi vida en el barrio Borges prácticamente, nos despedimos con una participación en los corsos, en los famosos corsos que se hacían por la avenida Belgrano. Me acuerdo que nos habíamos juntado en la casa de Marcos Medina, de Aldo, y un grupo de amigos ahí del barrio, con la idea de participar en el carnaval. Y participamos porque en esa época se premiaban a los que inventaban carrozas, movimientos carnavalescos. Y a nosotros se nos había ocurrido armar un auto de carrera, un Fórmula 1. Y me acuerdo que lo hicimos con el elástico, con todo el elástico de una cama, de una plaza, de esos de tipo resortes que venían antes. Y ahí empezamos a armarlo con plásticos que encontrábamos en un basural que había cerca del canal San Martín. Tenía las ruedas de una Fórmula 1, que eran 2 ruedas de un auto común, pero le uníamos caucho y le hacíamos ruedas patonas, de Fórmula 1. Y fuimos y participamos y ganamos, y ese fue como la despedida del barrio Borges. Y también contándoles ya que ahí ya habían nacido René, mi hermano, René Alberto, y Gabriela Betiana también. Mis 2 hermanos más chicos ya estaban, antes de irnos de Borges, ellos ya estaban en esta vida, acompañándonos y siendo unas criaturas también bastante traviesos, y bueno, yo como hermanito mayor me tenía que hacer cargo, cuidarlos en algún momento. Y bueno, de ahí nos trasladamos a la avenida Alsina y la cortada de Sargento Cabral, o sea, era Alsina entre Belgrano y 24 de septiembre. En una casa de 2 plantas, muy linda casita, más chica que la que teníamos en Borges, pero manteniendo ese calor de hogar. Y ahí han sucedido muchísimas cosas también de mi vida, porque ahí empecé la secundaria, año 80 y tantos, en el número 1. Y mientras también disfrutábamos del barrio, porque teníamos un barrio lleno de artistas. Estaban los Cantos, Jacinto estaba mucho más adelante, Jacinto Piedra en el otro barrio, don Alfredo Ábalos, que todos los días pasaba por la vereda de mi casa y charlaba con mi papá, del 8 de abril, y así tanto, Maño Luna, el famoso pescador Maño Luna, y tantos artistas que circulaban ahí por el barrio, ¿no? Han sido momentos lógicamente ya tenía 13 años, 14, y ya empezábamos a entrar en esa época, ya crecíamos más rápido aparentemente. Yo, una manera de querer tener mis cosas y generar, voy y me ofrezco en casas de comercio y empiezo como cadete a trabajar, primero en una verdulería,
repartía fruta, verduras. Al poco tiempo me ofrecí en una casa, en una tienda, en una de las más importantes de Santiago, Casa Sirena. Era una sastrería, la más fina de Santiago del Estero, y empecé a trabajar como cadete. Yo repartía los pedidos, ropas, tenía muchas anécdotas, me enseñaron muchísimo mis compañeros, que aún los recuerdo con mucho cariño, a Luisito, a Don Ángel, gente que se ha portado excelentemente conmigo, me ayudaron muchísimo en aquella época siendo niño. Yo en esa casa, yo llegaba, lo primero que hacía era barrer la vereda, limpiar las vidrieras, y después ya acomodaban algunas prendas hasta que estaban los pedidos para salir a entregar. Y usaba esas bicicletas grandotas, negras, que tenían el canasto adelante, y con esa bicicleta salía a hacer el reparto. Hacía locuras, y tenía muchas cosas que a veces hasta vergüenza me daban, porque recuerdo una vez me mandan a entregar un smoking, porque había un casamiento, era un sábado, yo cerca de mediodía tenía que salir a entregar cerca de la Aguirre y Pedro Longallo, me acuerdo, de Santiago, y lo llevaba, era la única prenda que llevaba, entonces lo llevaba colgando de su percha con una bolsa impecable, y estaba lloviendo, lloviznaba, y siempre en Santiago o en cualquier barrio, los perros. Me salieron los perros, se me prendió uno de la bolsa, me tiraron de la bicicleta. Entró mi desesperación porque yo tenía que entregar, a la noche era el casamiento, este hombre había pagado todo el servicio, y bueno, para mí era el fin del mundo, la desesperación. Llegué a mi casa y mi mamá me dice: saca eso, deja, no te preocupes. Y ella le hizo una limpieza, un lavado, un planchado. O sea, le agradecí toda la vida a mi viejita querida de que me haya salvado de esa situación. Después otra como anécdota también de Sirena, que bueno, teníamos que entregar, se hacían entregas al interior, en micros o había a veces el hijo de Don Ángel, dueño de la tienda, llevaba en una camioneta, pero ese día él no estaba y había que entregar sí o sí. Se habían olvidado de que tenían que entregar las prendas en Fernández, en la ciudad de Fernández, más o menos unos 70, 80 kilómetros de la capital de Santiago. Y Don Ángel, el dueño, me comentaba entre todos los empleados, dice: me van a matar con esto. Se sentía mal el hombre porque no podía entregar. Y yo, sin la inconsciencia, sin saber la distancia, yo le dije: yo le llevo. ¿Pero cómo? Yo le llevo en bicicleta. Y arranqué. Y me fui en bicicleta hasta la ciudad de Fernández. 70, 80 kilómetros pedaleé. Cuando volví, que ya directamente me fui a mi casa, porque era un fin de semana, el lunes cuando entro al local, que entro a barrer, lo primero que hacía era agarrar la escoba para barrer la vereda. Don Ángel me dice: no, hoy te vas a tu casa, hoy no trabajás, este es tu premio por lo que hiciste. Me dio dinero, me regaló ropa, me dijo, me acuerdo, me dice: tomá, andá y comete un buen sándwich de milanesa en el mercado. Y
y eso lo agradezco y me sentí muy bien el haber hecho un bien, de que se cumpla con el trabajo, ¿no? Creo que esos eran los valores que teníamos ya como jóvenes, el no fallar, el estar siempre a disposición del que nos empleaba, el que nos daba trabajo. Eh, Después cuando yo me tuve que ir por cuestiones de estudio de ese lugar también, he recibido mucha ayuda, han sido gente muy buena, los recuerdo con mucho cariño. Después me regreso, entre todo eso vuelvo y me voy a trabajar a un lavadero de ropa también. También hacía de cadete y me recorría todos los hoteles, hospitales, porque era un lavadero industrial. Y, y recogía, y bueno, y esa gente también, a doña Bocha, a la dueña, la recuerdo con mucho cariño, que vive en el barrio Jorge Newbery con su hijo Ricardo, que también lo recuerdo, ha sido un gran muchachito de mi edad, más o menos éramos, y él compartía conmigo, no había esas diferencias de que él era el hijo de la dueña ni nada, éramos amigos y compartíamos tantas cosas. Y bueno, han sido lindos momentos que he vivido de mi vida laboral siendo un adolescente, un jovencito. Después, bueno, en esa época ingreso a la escuela Juan José Paso con mis compañeros, que hasta hoy, el día de hoy, seguimos en contacto, seguimos juntándonos cuando podemos, cuando yo puedo viajar a Santiago nos juntamos. Han sido hermosas épocas que he vivido en Santiago del Estero. Vino 82, Malvinas, que ha sido en la familia impactado y ha pegado muy fuerte porque, bueno, yo tenía mis dos hermanos involucrados en esa guerra. Mi padre también, él, a pesar de estar retirado de las fuerzas, él se había invitado, vamos a decirlo así, a poder apoyar y a servir. Entonces, como él tenía conocimiento del sistema de comunicaciones, colocaron radios en mi casa para que él esté comunicado y transmita todo lo que iba sucediendo, porque tenía conexiones desde el exterior, comunicaciones de Estados Unidos, Inglaterra, entraban comunicaciones, y entonces se iba sabiendo porque eran los que efectivamente daban lo que sucedía en esa guerra. Y bueno, José Manuel fue un excombatiente, integrante de la Fuerza Aérea, participó en esa gesta de Malvinas y él fue uno de los primeros que han sido bombardeados porque él estaba en la torre de control. Entonces su lugar de trabajo fue el primero en ser bombardeado. De ahí fue tomado prisionero y creo recordar que lo habían largado por Brasil, por ahí, para el ingreso de nuevo al continente. Siento mucho orgullo por mi hermano, por todo lo que ha vivido, por todo lo que nos representó a nosotros, a la familia, a mi padre. Mi madre fue la primer mujer en ofrecerse también como voluntaria, esta correntina, que ella se ofreció en Santiago del Estero, fue a anotarse para voluntaria, entonces estaba en la lista junto a mi padre y bueno, pasó lo que tenía que pasar en Malvinas. Ha sido loable todo lo que ha sucedido, a pesar de las pérdidas y de todas esas situaciones que lamentábamos en ese momento. Creo que hoy nos sentimos orgullosos de todos los que han vuelto y mucho más orgullosos de los que han quedado en la isla. Para nosotros, los Bulacio, lo hemos vivido en carne propia,
la cuestión de Malvinas, así que nos sentimos orgullosos y a través de este video un saludo a todos los excombatientes del país. A continuación, nosotros hacíamos dentro de lo que yo estaba estudiando, que era en la ENET número 1, a la noche hacía administración de empresas, hacía taquigrafía, mecanografía. A pesar de todo eso, yo tenía un tiempito siempre, ya me gustaba el arte, y en esa época era la época del breakdance, de la música, de la danza quebrada, como le decían, y nosotros participábamos. Tenía dotes de bailarina, aunque no parezca, y solíamos ir a participar como grupos, porque había concursos en esa época en los boliches, y solíamos ir a Tucumán, sabíamos viajar a la zona de Frías, porque se hacían concursos de breakdance. Y bueno, he tenido la posibilidad de participar también de ese tipo de eventos, las estudiantinas que se hacían en el Teatro 25 de Mayo, que fue la primera vez como cantante, artista, subido al Teatro 25 de Mayo. Yo representaba al ENE número 1 y junto a José Luis Cáceres, un compañero que hoy está por la zona de Buenos Aires, nos presentamos y cantamos la canción de Piero, mi viejo, y con eso fue el inicio de mi vida artística, diría yo, como cantante. Porque siempre en mi casa había reuniones de músicos, siempre estaba la música presente a través de mi padre o de José Manuel, pero esa vez fue la primera vez que yo subo a un escenario a cantar y bueno, creo que esa marca ha quedado hasta el día de hoy y la llevo con mucho orgullo, mucho cariño, y sobre todo el haber transmitido a los míos el arte de poder hacer música. Así todo, hemos tratado de, a pesar de las personitas de la familia que nos faltaban en ese momento, así todo yo he tratado de salir, de hacer mis cosas. Siempre he sido de hacer, no depender. Siempre he sido de fabricarme mi vida, de rebuscármela, de hacer de todo. Hicimos de todo hice en mi vida, desde vender, me acuerdo con mi compadre Checho Serrano, hacíamos bolsitas con verduras para vender. Después se le vendía también a los partidos políticos. En esa época se entregaban los bolsines que le dicen hoy. Nosotros compramos y vendíamos. Era una forma de reinventarse en aquella época, de generar, teníamos la premisa de no molestar a nuestros viejos pidiéndole cosas. Para nosotros era vergonzoso tal vez, teníamos ese orgullo de decir yo me lo gané, yo hago mis cosas, yo me lo conseguí, y bueno, y siempre tratando de lo que es la construcción intelectual mía, siempre tratando de leer, de estudiar. Siempre me gustó la lectura, he leído todo tipo de lectura, cuentos, enciclopedias, cuestiones, hasta libros médicos que había, que no entendía nada, pero me gustaba saber. Entonces, hoy todo eso creo que es la sumatoria a todo lo que
me permite escribir o componer cosas. Creo que todo me ha servido en la vida. Todo lo que yo he sembrado, la cosecha hoy da fruto a través de mi escritura.